Vamos a continuar leyendo el libro de Levítico y vamos a seguir tratando de entender qué aplicaciones tiene las enseñanzas que había en el Antiguo Testamento para nosotros como iglesia. Hablando de las leyes y mandamientos que el Señor ha dado para um, es un sacerdocio santo, un sacerdocio que él preparó en el Antiguo Testamento por medio de los levitas y un sacerdocio que Jesús dio su sangre y preparó para su Padre y es su iglesia y somos nosotros. Entonces, cuando leemos el libro de Levítico, si nosotros lo leemos solamente de la perspectiva de los hebreos, no nos sirve para nada. No tiene ninguna aplicación, no tiene ningún sentido ni siquiera leerlo, ni siquiera hace sentido que esté aquí escrito. Sin embargo, cuando vemos el plan de Dios a través de toda la historia y vemos a Dios trabajando con el pueblo de Israel, pero luego también vemos a Dios trabajando con su iglesia y buscando en ambos sacerdocios esa santidad, buscando esa obediencia, buscando ese sacerdocio diferente, vamos a ponerlo así. Entonces nos damos cuenta que este libro tiene mucho que enseñarnos y vamos a dejar de verlo como algo, oh, esto del Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Eso es lo que dice Timoteo, es útil para enseñarnos, para dar toda, no dice alguna de las escrituras, no dice solamente las cartas, no dice solamente el Nuevo Testamento, dice toda la escritura, toda la palabra de Dios es útil. Así que vamos a buscar qué utilidad, eso es lo que hemos estado haciendo con este libro de Levítico, viendo qué utilidad tiene este libro de Levítico, por qué rayo está aquí, qué podemos hacer con él. Lo leo, lo echo a un lado o lo leo y busco cuál es la aplicación que tiene para la iglesia del Señor, es decir, para mí, para mi vida. Así que vamos entonces a continuar. Hoy vamos con Levítico capítulo 7. Levítico capítulo 7. Si usted quiere ver las otras lecturas que hemos hecho del libro de Levítico, puedes ir a la página, canal de YouTube, Super Wonder Woman. Si necesita el link, te lo podemos facilitar. Hemos estado estudiando desde Génesis y hoy ya vamos por Levítico, Génesis, Éxodo, y hemos estudiado cada capítulo por separado, viendo qué enseñanza, qué aplicaciones tiene para nosotros. Así que, partiendo de esa premisa, vamos a empezar entonces con Levítico capítulo 7. Um, a través de los capítulos anteriores de Levítico, hemos visto diferentes tipos de holocaustos, diferentes tipos de ofrendas, hemos visto diferentes tipos de sacrificios. Y hoy no es diferente, no va a hablar de un sacrificio diferente. Dice que asimismo, esta es la ley. Esto que nos va a dar ahora es la ley del sacrificio por la culpa. Y dice que esta ley, este sacrificio por la culpa es una cosa muy santa. Aclaratoria, esto no es sacrificio por el pecado, esto no es sacrificio de holocausto, de ofrenda voluntaria tampoco. ¿Se acuerdan que hemos visto esos diferentes tipos de sacrificios? Hoy vamos a enfocarnos en dos sacrificios diferentes, literalmente nuevos, que vamos a estar viendo hoy. Uno de ellos es el sacrificio por la culpa. Y dice que este sacrificio es una cosa muy santa. Y usted dirá, pero Wanda, la culpa no es lo mismo que el pecado. Bueno, al parecer Dios lo ve diferente y vamos a ver por qué. Cuando nosotros vemos el pecado es transgresión de la ley. Es decir, yo a propósito fui, vi la ley y la transgredí. Esa palabra no me saldría bien, pero la violé la ley. Esa sale mejor, ¿ok? Yo sé que dice que no me coma la luz roja y me la comí. O sea, pasé en la luz roja cuando no debía. Eso es transgresión de la ley, eso es pecado. Cuando yo sé que algo no se debe hacer y lo hago. Ahora, la culpa resulta cuando tú sales culpable de algo, pero no lo hiciste a propósito. Por ejemplo, tiraste un hacha, y eso da el ejemplo de la Biblia, ¿verdad? Más adelante podemos verlo. Tú tiras un hacha para que es quitarla del medio y resulta que cuando cayó en la cabeza de alguien y lo mataste. Tú no querías matar a esa persona, pero ahora esa culpa cae sobre ti.
tú eres culpable de algo, pero no fue un pecado, no fue transgresión de la ley, sino que por accidente hiciste algo y caes con la culpa. Y estoy siendo bien exagerada en esto de la culpa para que veamos la diferencia en que, ese yo lo voy a matar y cojo el hacha y lo mato, o el hacha la tiré y ¡ay! Le cayó en la cabeza al otro y lo maté. O sea, bien diferente el pecado y la culpa. Entonces, hoy vamos a ver el sacrificio por la culpa. Si usted ahora piensa como cristiano, hay cosas en las que nosotros pecamos que sabiendo que estamos mal, ya sea que mentimos, robamos, lo que sea, busque su lista. Como digo yo, de pecados favoritos. Caíste en ese pecado sabiendo que está mal, entonces ya tu pecado es transgresión. Ahora, resulta que por accidente, sin pensar que estabas haciendo mal, hablaste de una hermana que no debías haber hablado. Chismeaste. No fue que fuiste, ay, déjame contarte de Wanda, muchacha, tú no sabes. No, no, no. Vengo, empiezo a hablar de Wanda. Oye, tú no sabes que Wanda es esto y esto y esto. Y después me doy cuenta que a quien se lo dije no es una persona espiritual, no es una persona que me va a ayudar, no es una persona que va a ayudar a Wanda tampoco. Y esta persona lo que hace es que lo publica en todos los periódicos. Entonces, luego viene la culpa sobre mí, porque yo fui la que fui de chismosa por accidente, porque ese no era el plan, ese no era el propósito. Tal vez el propósito mío era tratar de pedirle ayuda a esa persona. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién tú le dices las cosas. Tú tienes que hablar cuando tú tienes que decir algo, tú tienes que ir de personas espirituales. Y si no, no digas nada, porque es mejor eso que estar poniendo a todo el mundo en el periódico. Así que podemos ver la diferencia entre pecado y culpa. Entonces el Señor dice que el sacrificio por la culpa es una cosa muy santa. Y creo que en el capítulo 6, en la clase anterior, estuvimos hablando de cuando yerras por error, cuando es algo sin tú querer, pero luego te das cuenta, entonces te llega la culpa. Si van al capítulo 6, van a ver que habla de ese pecado cuando fue por error, no sabía, ¿ok? Este es el que sabe. Aquí el que no sabía. A ver, capítulo 6 de Levítico habla. Ay, mi madre. Estaba aquí, ahora no lo encuentro. Dice que no lo sabía y luego déjeme decir el 5. Y luego resulta que se enteró, pero no sabía cuando alguno pecare por error, sin saberlo. Aquí habla, el 5, me disculpan. Que fuera inmundo no lo echaré a ver si después llegare a saberlo. ¿Ves? Fue que pecó y no sabía, no se dio cuenta. Pero en este caso habla de que tocó algo inmundo. Él no quería tocar algo inmundo. No es que a propósito él sabe, esto es inmundo, lo voy a tocar, a mí no me importa lo que la ley diga. Ya eso es pecado. Pero llegó a tocarlo sin saberlo, pero luego se entera, entonces aquí viene, será culpable. Entonces ahí viene lo que es la culpa. ¿Ven la diferencia? Entonces podemos entender la diferencia entre el pecado y la culpa. Entonces ahora nos vamos otra vez al capítulo 7 y ahora vamos a entender para este sacrificio que va a hacer, tiene algo de diferencia a los demás, pero entender por qué lo va a hacer y dice el Señor que es algo santo que debían hacerlo. Dice que en lugar donde degüellen el holocausto, o sea, que tienen que traer un holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Ya hemos visto esto en otros holocaustos. Baja con los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, lo que está sobre los lijares. Los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Acuérdense que el sacrificio no es la carne que se está quemando, sino el olor que sube como olor fragante al Señor. Eso lo vamos la clase anterior. Dice, lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Literalmente va a seguir el mismo proceso, eso es lo que nos dice en el verso 7. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así también es el sacrificio por la culpa. El sacrificio va a ser igual. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciera la expiación con ello. La diferencia es cómo tú lo hiciste. Cuando lo haces a sabienda o cuando lo haces sin querer. El sacrificio que va a hacer es el mismo. Casi siempre el que se come la luz roja sin saberlo, paga lo mismo
que el que se come la luz roja sabiéndolo. ¿Se dan cuenta? Va a pagar lo mismo cuando te cogen la cámara, tiran una foto y vas a terminar pagando lo mismo que el que lo hizo a propósito. Y vemos aquí que el sacrificio va a ser igual, va a ser lo mismo. El sacerdote que ofreciera holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Aquí están diciendo algo diferente al sacrificio por el pecado. Aunque vas a hacer lo mismo, aquí dice en el verso 8 que la piel va a ser del sacerdote que lo ofrezca. Mientras que antes la piel era quemada cuando es el sacrificio por el pecado, no antes, sino dependiendo cuál sacrificio sea. Si es el sacrificio por el pecado, todo será quemado. Pero en este caso del sacrificio por la culpa, dice que la piel será para el sacerdote que lo ofreciere. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, cualquiera que sea la ofrenda que se haga, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como del otro. Ok, el asunto del pecado con la culpa. ¿Cómo eso aplica a nosotros ahora? ¿Cómo eso es algo que nosotros tenemos que lidiar con eso? Tenemos versículos donde dice que Él llevó nuestras culpas, ¿verdad? Dice allí Isaías, Él llevó nuestras culpas, por nosotros Él se hizo culpable. Sin embargo, también tenemos otros versículos como Filipenses 2, que vamos a, déjame buscarlo aquí para que lo leamos. Filipenses capítulo 2, verso 14. ¿Ok? Y voy a leer del 14 al 16. Dice así, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tú dirás, Wanda, wow. Cuando habla de sin mancha, aquí, esta versión, si ustedes la buscan aquí, el verso 14, en la versión, nueva versión internacional, habla hijos de Dios sin culpa. Entonces, para que nosotros no tengamos culpa, hay unas cosas que tenemos que hacer. Y algunas de las cosas que dice es hacer todo sin quejas. O sea, ¿puedo ser yo culpable de estar quejándome? Sí. Cuando esa queja hace pecar a otros. ¿Puedo yo ser culpable de estar con contiendas? Sí, puedo salir culpable si yo empiezo la contienda y empiezo a decir cosas que no debo. Esto de ser intachables y puro, dice que seamos intachables y puros, que nadie tenga que decir, oh, Wanda es culpable de eso. Porque Wanda no hizo las cosas bien, porque Wanda está llevando pelea, porque Wanda está llevando chisme. Entonces, sí, el Señor nos dice, traten de estar como hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. ¿Sabes que uno de los requisitos que le dan a los ancianos, por ejemplo, es que sean sin mancha, que sean de buen testimonio, que tengan buen testimonio de los de adentro y de los de afuera también? Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a ser una persona sin mancha, con un buen testimonio? Pues mira, deja de usar tu boquita en cosas que no debes usarla. Tengamos cuidado de cómo hablamos, de qué hablamos y hasta a quién le hablamos también. Porque hay cosas que yo le puedo decir tal vez a la hermana María y yo le digo, oye hermana, estoy viendo esta situación, ¿qué podemos hacer? Hay que orar por esa situación, hermana. Vamos a orar por esa situación. Ahora, yo puedo decirle la misma situación a Petra y Petra me dice, chacho, ya yo lo sabía, y empieza por ahí el chisme. ¿Ven la diferencia? Entonces tenemos que saber hasta a quién le hablamos, hasta a quién nos acercamos cuando tenemos algo que decir, cuando tenemos una opinión, un pensamiento, hasta una queja, hasta para dar una queja. Ten cuidado a quién tú le traes una queja. No vaya donde personas que no son espirituales, no vaya donde personas que son débiles en la fe, porque entonces tú vas a estar debilitando más, estás haciendo una piedra de tropiezo para esa persona. Entonces no vas a estar trabajando tu sacerdocio de la forma correcta. Recuerden que en el Nuevo Testamento todas estas cartas son literalmente instrucciones para el sacerdocio.
Eso es lo que son. Son instrucciones para nosotros vivir un sacerdocio santo y sin mancha delante de Dios. Pero nosotros tenemos que entenderlo así para que entonces podamos ver, oh, espérate, estas son instrucciones para mí. El Señor me está hablando de que deje de andar con contiendas, con quejas o sin murmuraciones, como dice la Reina Valera. Hagan todo lo que hagan, háganlo sin murmuraciones. Hermana, ¿se ha visto usted alguna vez trabajando en algo en la obra y usted empieza a murmurar de los que no están trabajando? ¿Quién ha caído en ese pecado? Yo he caído. Yo he caído en ese pecado. Y luego digo, Señor, perdóname, porque mira, y he aprendido a decir, lo que estamos aquí son los necesarios. María sabe que he aprendido a decir eso, pero he llegado a quejarme de los que no están ahí. Y luego dije, no, yo estoy haciendo mal, porque el Señor me dice, cuando haga algo, a los sin murmuraciones. Viene una persona a darle un ray a Wanda los 6 muchachos. Son 8 gente. Y luego cuando me bajo del carro, ay, esta gente me ensuciaron el carro, no lo vuelvo a montar, mira, me dejaron basura. Hermano, si usted me dio el ray, no se puede quejar. Deje de estar quejándose. Debe hacer lo que usted haga, hágalo sin murmuraciones. O invita a alguien a tu casa. Ah, esta gente dejaron un reguero. No es que yo no he parado porque yo he estado todo el día cocinando para esta gente que vinieron a mi casa. Hermana, haga las cosas sin murmuraciones, porque entonces tú estás poniendo manchas, estás encontrándote culpable, porque el Señor te dice que no murmure y estás murmurando. ¿Hace sentido? Entonces voy a salir culpable, porque estoy yendo en contra de lo que el Señor me está enseñando. Yo quiero saber si estamos entendiendo esto, porque muchas veces murmuramos, nos quejamos, decimos cosas que no deberíamos decir y sin darnos cuenta estamos siendo culpables, hermanos. Gracias a Dios que nosotros tenemos Primera de Juan 1:9 para guiarnos cuando nos pasa eso, cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando nos demos cuenta que hemos fallado, nosotros podemos ir a la Escritura donde nos dice, confiesa tu pecado, ¿verdad? Primera de Juan 1:9 nos dice claramente, confiesa y el Señor te va a limpiar, el Señor te va a perdonar, ¿sabes? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no nos cantemos inocentes. Vamos a ver todas esas veces que nos hemos quejado de la cantidad de gente que vino a visitarme, del reguero que dejaron, o de lo ocupada que tuve que estar porque estaban aquí, y por ahí podemos seguir la lista, bien larga, ¿verdad? La lista puede seguir. Hagan todo, 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 todo. No dice algunas cosas, hagan todo sin murmuraciones. Cuando trabajen en un evento para el Señor, miren, háganlo con gozo, porque es para el Señor que lo está haciendo. No importa que no estén las 50 gente que se apuntaron y solamente habemos 10. Los 10 que estamos ahí, vamos a hacer el trabajo y vamos a glorificar a Dios en el proceso. ¿Ok? Así como veo Levítico, cuando habla de la culpa, ¿ok? Cuando me habla de la culpa, cuando me habla de, yo debo tener cuidado, estar pendiente. Y muchas veces, para yo no salir con culpa, yo voy a tener que hacer algunos sacrificios. Y la mayoría de mis sacrificios van a ser mi boca, ¿sabían ustedes? Porque por mi boca me puedo condenar. Entonces, la mayoría de mis sacrificios va a ser, Wanda, quédate callada para que no seas culpable de juicio, para que no seas culpable de estar murmurando, para que no seas culpable de estarte quejando. Y trato de que cuando voy a decir algo, llevarlo en oración. Cualquier situación. Déjame orar por esta situación, hermana. Estoy orando por esta situación. No me estoy quejando, no estoy murmurando. Estoy orando por esta situación. Ayúdame a orar. Ayúdame a orar. Y que el Señor traiga paz a esto. Y que el Señor obre en esta situación. Ayúdame a orar. Eso va a ser una diferencia del cielo a la tierra. Entonces, continuamos con Levítico. Vamos a continuar con Levítico y continuamos con el 7. ¿Okay? Entonces, esa es la ley del sacrificio de paz. Estuvimos hablando del sacrificio por la culpa. Ahora vamos al verso 11. Al verso 11, que ahora nos habla de otro sacrificio y es un sacrificio de paz que se le ofrece a Jehová. Este sacrificio de paz dice que se puede ofrecer en acción de gracias, ¿ok? Un sacrificio por acción de gracias. Y esto es
un sacrificio de paz. Uno dirá, pero espérate, ¿esto quiere decir que no pecó? No, esta persona no pecó. Esta persona no es culpable, no, no es culpable. Pero quiso venir a traer un sacrificio a Dios como una acción de gracia. Hermana, ¿alguna vez hacemos nosotros esos sacrificios? Un sacrificio como acción de gracias. Nada más que para darle gracias a Dios. Vengo nada más que a darle gracias. A veces en nuestra noche de alabanza yo le digo, hermana, no oremos hoy. Vamos a buscar por qué darle gracias a Dios. Vamos a buscar cómo agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dejamos de pedir por un ratito y vamos a enfocarnos en darle gracias a Dios. Pues este sacrificio de paz va a tornar una forma diferente, porque no es por pecado, no es por culpa, no es ofrenda, no es tampoco una ofrenda. Recuerden que parte del sacrificio de ofrenda era para traerle literalmente comida a los sacerdotes, a los levitas. No, este sacrificio de paz va a funcionar diferente. Y dice así, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado presentará una ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Ok, un sacrificio de acción de gracia de paz. Acción de gracia lo ponen junto con la paz. Y yo quiero que usted analice, espérate, cuando yo estoy en paz, ¿estoy dándole gracias a Dios o estoy quejándome? Miren el contraste de una cosa y la otra. Cuando nos quejamos, es bien contrario a gracias Dios. Gracias por las hermanas que están aquí trabajando en este evento. Miren qué diferencia hay. ¿Y dónde están las que se apuntaron? ¿Por qué no están aquí? Aquí estamos nosotras trabajando y yo no sé por qué no vienen. Yo no sé por qué se apuntaron, no se hubiesen apuntado y así no lo estuviéramos esperando. Y ahora necesito esto, ahora necesito lo otro. Y por ahí puede seguir la lista, quejándome. Sin embargo, mira qué hermoso que de las 50 que iba a venir llegamos 10 y que digamos, gracias Dios por cada hermana que está aquí presente. Mira, el trabajo fluye de una forma bien diferente. Porque no estoy trayendo la negatividad, estoy trayendo acción de gracia al Señor. Y ahora este trabajo que estamos haciendo se convierte en una ofrenda de paz, literalmente, porque estamos trabajando en paz, estamos trabajando en armonía. En el momento que tú empiezas a quejarte de un trabajo, tú empiezas a sembrar una cosa bien negativa en todo lo que están alrededor tuyo. No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado. Tan diferente cuando tú estás trabajando para el Señor y estás con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por cada hermana que estuvo dispuesta para trabajar en esta obra. Gracias, Señor, que nos diste la oportunidad de servirte por medio de esta obra. Gracias, Señor, por guiarnos y darnos ánimo a hacer este trabajo. Bien diferente, bien diferente. Y lo que llega delante del Señor, que es lo que nosotros estamos buscando, no lo que ve la gente, lo que llega delante del Señor, si llega a la murmuración o llega a la acción de gracia. Entonces yo quiero hoy animarnos a que nosotros veamos este sacrificio de acción de gracia. Y es un sacrificio, hermana, porque es bien fácil quejarse. Es muy natural, es muy de la carne poner complaint, poner queja, poner murmuración. Entonces vamos a sacrificar la lengua, ¿verdad? A sacrificar esos sentimientos de la carne y empezar a llenarnos de acciones de gracia en cualquier evento que esté, en cualquier trabajo que estés haciendo para el Señor. Así sea limpiar los platos, así sea algo que estás haciendo en casa. Vamos a empezar a dar gracias a Dios, aún por esas cosas que son. En el caso mío, a mí no me gusta estar fregando todo el tiempo. Cuando Titi viene a visitarme, ella me dice, tú cocina y yo friego. Y ella se pasa fregando todo el día. Yo, Titi, para de fregar. No, está bien, este es mi trabajo. Yo digo, ¿pero quién le está pagando por ese trabajo? Pues, es cuestión de acción de gracia. Y así como yo lo veo. Es como si fuera una acción de gracia lo que ella hace. Me dice, tú me estás dando comida. Yo friego. Yo, ay, gloria a Dios. Yo glorifico a Dios. Yo glorifico a Dios. Así que vamos a empezar a practicar acciones de gracia. Y lo estamos viendo no solamente en el Antiguo Testamento, también podemos ver cómo el Señor nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con acción de gracia, ¿verdad? Todo lo que hagamos, lo hagamos con acción de gracia. Si nosotras no entendemos eso, vamos a estar toda la vida quejándonos. Vamos a estar todo el tiempo dando complaint. Vamos a estar murmurando todo el tiempo quién hizo, quién no hizo. Pero el Señor nos manda
a dar gracias en todo tiempo. Que seamos agradecidos en todo, no dice solamente agradecido en algunas cosas, sino que seamos agradecidos en todo. Y mayormente podemos dar gracias por la victoria que nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros podemos dar gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El simple hecho de nosotros estar en Cristo es una oportunidad para nosotros dar gracias a Dios. Entonces imagínate, tú estás en Cristo todos los días. ¿Cuándo tú puedes parar de dar gracias a Dios? El día que te mueras. El día que te mueras. Porque el simple hecho de estar en Cristo ya es una oportunidad para nosotros dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios es como si fuera un sacrificio de alabanza. En tus alabanzas tú puedes cantar alabanzas de acción de gracia. El corito que dice, está siempre gozoso, ora sin cesar. Está siempre gozoso, ora sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 5. No habla de, me tuve que recordar del corito para recordarme de la escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18, ¿verdad? Pero el 18 específicamente dice, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. En ningún sitio tú vas a escuchar, murmura por todo, quéjate por todo. Y vemos que en el Antiguo Testamento había un sacrificio de paz, de acción de gracia. Y vemos que el Señor nos manda a dar gracias a Dios en todo. Esta es su voluntad. Hermana, ¿quién no quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Me anima esto a dejar de quejarme? Sí, esto me anima a dejar de quejarme. ¿Me anima esto a dejar de murmurar? Sí, la palabra de Dios me anima a dejar de murmurar. Y ver la voluntad de Dios y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a dar gracias por todo lo que tú haces en mi vida, por todo lo que yo puedo hacer en tu reino. Ayúdame a dar gracias y a poder estar en paz. Y es interesante que este mismo capítulo, si ustedes leen el verso 13, miren cómo está todo conectado, hermana. Miren cómo el Señor conecta su palabra. No está lejos donde dice que tengan mucha estima y amor por causa de su obra está hablando de los que trabajan en la obra. De eso es que está hablando. Por eso cuando yo veo allá Levítico, está hablando de los sacerdotes que están trabajando en la obra, pero está hablando de la gente que viene a traer esa ofrenda de paz como acción de gracia. Y habla de que tengamos mucha estima a los que trabajan entre nosotros, los que nos presiden, hablando de los predicadores. ¿Cuántas veces usted no escuchó a la gente quejándose de los predicadores? Quejándose del que está trabajando. Ay, pero ¿por qué esa hermana hizo eso así? Pero da gracias a Dios que lo hizo, porque tú no lo hiciste. Tú ni siquiera viniste. ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué tú te estás quejando? Porque los que se quejan son los que no trabajan. Aquí entre nos, los que se quejan son los que nunca están. Entonces, se quejan del que está trabajando, se quejan del que está predicando, se quejan del que está enseñando. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que tener alta estima de esos hermanos que están trabajando, que tenemos que tener amor por causa de su obra, a causa de ese trabajo que están haciendo. Nosotros tenemos que valorar ese trabajo y tenemos que tener paz entre nosotros. Y miren cómo la paz está conectada con la oración, con acciones de gracia y con el gozo. Está todo conectado porque todo es parte del fruto del Espíritu, hermanas. Todo es parte del fruto del Espíritu. Ustedes lo pueden ir a Gálatas 5 allá, ustedes lo conocen. No lo voy a traer, pero todo está conectado con la obra del trabajo, de la obra del Señor, trabajo que se hace, esa paz que debe haber entre nosotros y esa acción de gracia constante. Así que cuando leemos ahora Levítico capítulo 7, del verso 11 en adelante, ahora lo vamos a ver de forma diferente. ¿Por qué? Porque ya no es una simple enseñanza del Antiguo Testamento, sino que es la misma enseñanza que el Señor ha dado todo el tiempo a su pueblo, porque el Señor no cambia, Él es el mismo hoy, mañana y siempre, y Él no va a cambiar. La misma enseñanza que le dio al pueblo de Israel, la misma enseñanza que le da a su iglesia. Es el mismo mensaje que el Espíritu Santo trajo por medio de los apóstoles. Así que entendemos ahora mucho mejor esta ofrenda de sacrificio de paz que va a ser de acción de gracia. Y dice que con tortas de pan
leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Recuerden que antes nada podía estar leudado cuando es por el pecado y cuando es por la culpa. ¿Recuerdan eso? No podía haber nada leudado. Pero esta sí puede estar leudado. Miren cómo lo dice el verso 3, porque esta no tiene que ver con pecado. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del sacrificio por el pecado, no podía tener levadura. Y nos referimos entonces, nos llevamos a la cena del Señor. Cuando participamos de la cena del Señor, ese pan, ese jugo de uva no pueden estar con levadura. Tienen que ser sin levadura. Por eso participamos del pan y del jugo de uva. Pues ahora está hablando de este sacrificio que no es por pecado, no es por culpa, es voluntario, es acción de gracia. Y el pan sí podía ser leudado. Iba a presentar esa ofrenda, el sacrificio, como una acción de gracias, de paz. Y de toda esa ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Porque dice una parte, si ustedes se acuerdan, eso ya lo hablamos antes, va a ofrecer una parte, casi siempre era un puñado o era una torta, eso es lo que se va a ofrecer en el altar, lo que se va a quemar. Lo otro es comida para los sacerdotes. Y en este caso sería para el sacerdote que está ofreciendo el sacrificio, no es para todos los sacerdotes, sino solamente para el que está trabajando. Entonces iba a ser para él y su familia, literalmente, porque sí, los sacerdotes estaban casados, tenían hijos, tenían familia. Entonces, el sacerdote que rociare la sangre, ese que degolló el animal y roció la sangre, ese es el que va a tener, en este caso, ese residuo de esa ofrenda que traen. Luego aquí se dice que la carne del sacrificio de paz, de acción de gracia, se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Okay. Tendrán que comerse lo que se ofreciera en ese día. Vimos que había otra ofrenda que se la tenían que comer en ese momento, ahí en el altar, tenían que comérselo ahí, la del pecado. Pero esta dice que para ese día no pueden dejar nada para el otro día. Más, dice el verso 17. Si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, que es otro tipo de ofrenda, no es lo mismo que acción de gracia. Es decir, yo puedo traer una ofrenda voluntaria, eso hablamos al principio en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Esa ofrenda yo traigo voluntaria, la traigo solamente para, como que, aquí estoy, Señor. Mírame aquí estoy. Y las cosas que sobren son para el sacerdote. Si es voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare, se comerá al día siguiente. Recuerden que antes no había nevera. Vamos a aclarar algo. No había nevera para guardar las cosas. Muchas cosas se ponían en sal para guardar, pero la comida era ya cocinada, era para comérsela. ¿Ok? Y lo que no se comieran tenían que quemarlo. Pero en este caso, si era para una ofrenda voluntaria, ellos podían comerlo al día siguiente, lo que de él quedare. Se podían comer una parte y la siguiente podían comerla al otro día, si era voluntario, si no era de acción de gracia, dependiendo de qué fuera el tipo de ofrenda que estás haciendo. Y lo que quedare de la carne de sacrificio hasta el tercer día, entonces será quemado en el día del fuego. Eso hablando de la ofrenda voluntaria. Voy a poner esto en verde para que no se me confunda. ¿Ok? Esto aquí está hablando de la ofrenda voluntaria. Si la ofrenda voluntaria se la puede comer al segundo día, pero al tercer día tienen que ser quemados en el fuego. ¿Por qué no lo guardaban? Hermana, no había dónde guardar. Y iba a haber más sacrificio el otro día. Todo el mundo estaba pecando cada día. Los sacrificios eran diarios. No había sacrificio de que, oh, la próxima semana volvemos a hacer otro sacrificio. No, no, no. Esto era diario. La verdad es que no había necesidad ni siquiera de guardar. No había necesidad de guardar. ¿Por qué? Porque todos los días alguien venía a traer un sacrificio, a traer y no uno ni dos, mucho. Estamos hablando de un pueblo completo. Ok, vamos a ponerlo así. Imagínense, coja la iglesia y usted diga, ¿quién pecó hoy? Si en la iglesia somos 10, pecamos 10. Y los 10 vinimos a hacer sacrificio. Ok, mañana, vuelvo otra vez, somos 10 y pecamos 10. Y los 10 tenemos que venir a hacer sacrificio. Dependiendo
lo que fuera, pero vamos a ver que yo diga, ay, mira, hubo uno que no pecó, pero viene y hizo un sacrificio de acción de gracia. Hubieron dos que no pecaron hoy, pero entonces trajeron un sacrificio de paz, un sacrificio de gracia a Dios, que estoy bien contigo, o sea, lo que sea. Era constante, el sacrificio en el templo, en el tabernáculo, era constante todo el tiempo, no era algo que hoy estamos sacrificando y mañana no se sabe, no, a diario, era a diario. Así que hace sentido que no se tuviera que estar guardando, pero sí da el menester de que esta ofrenda sí se podía comer al día siguiente, la que tenía que ver con el voluntario o el voto. El voto también es voluntario. El voto es cuando ellos daban un voto diciendo, Señor, voy a dejarme crecer el cabello por tanto tiempo. Hay gente todavía que piensa que puede hacer ese tipo de voto. Eso es otra clase, no vamos a estar hablando hoy del voto, pero es algo voluntario también. Si tú decides hacer un voto, asegúrate que tu voto no vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, una mujer hace un voto y el voto de ella es con el hijo. Y dice, a mi hijo le voy a dejar crecer el cabello hasta que esté por la rodilla. Pero la Biblia dice, el hombre no se debe crecer el cabello. Entonces tú estás haciendo un voto en contra de la voluntad de Dios. Eso no hace sentido. No hacemos voto en contra de la palabra de Dios. Si va a ser un voto, que tu voto sea conforme a la palabra de Dios. Creo que en Hechos se habla en algún momento de un voto y dice, creo que Pablo, yo cumplí con mi voto. Y después de cumplir su voto, entonces fue y se purificó en el templo y cosas por el estilo. Es otra cosa, eran unos ritos que se hacían. Nosotros en ningún sitio en el Nuevo Testamento nos manda a hacer rituales. Así que no se vayan a confundir. Estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento vemos las mismas enseñanzas en el Nuevo Testamento. Y el voluntario habla de, sí, voluntario, pero no habla de hacer votos. Ahora, nos quedamos aquí en el 19. Si la carne que tocare alguna cosa inmunda, o no, perdón, el 18. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz, al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto. Así que era muy importante que este sacrificio de paz recuerden que hablaba de que no se podía comer a menos que fuera voluntario, que no fuera por acción de gracia. Si es por acción de gracia, había que comerse el mismo día. Si es voluntario, puede esperar hasta el segundo día y comer el segundo día, pero el tercer día no se lo podía comer. Si el tercer día lo comía, ya era inválido. Entonces ya no valía ese sacrificio de paz, ya no era válido, porque el tercer día debía ser quemado. ¿Qué tiene que ver esto con obediencia? Es como cuando el Señor le dijo, el maná lo van a coger cada día y el día viernes van a coger 2 porciones. Entonces hubieron gente que cogieron 2 porciones el lunes y 2 porciones el martes y dice que se les podría. Pero el viernes cuando cogían 2 porciones no se les podría. Todo tiene que ver con la obediencia, obedecer los mandamientos. Recuerden que estamos buscando santidad y obediencia. Esas son las dos cosas que nos van a tener bien a nosotros con Dios. La obediencia y la santidad. Una cosa va pegada de la otra. Entonces, dice el Señor, si esa persona come el tercer día de ese sacrificio, no será aceptado ni le será contado, será una abominación. Y la persona que de él comiere, entonces llevará su pecado. Y ahora tiene un pecado por desobediencia, porque te dijo que no lo comiera el tercer día, sino que lo quemara. Y ahora se supone que vaya y haga una ofrenda por su pecado, porque ahora está saliendo culpable. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Esto, recuerden que dijimos al principio que esto es una ofrenda santa. Esto es algo santo, esto no es cualquier cosa. Y dice que esa persona será cortada. ¿Saben lo que quiere decir que será cortada? Es que será muerta. Porque está comiendo de una carne de sacrificio de paz que no debía comer, que era algo de Jehová. Esa persona estando inmunda no podía comer de ese sacrificio. Si la persona está inmunda, tiene que esperar hasta que se limpie y después que se purifique, entonces podía comer de ese sacrificio. Y vamos a hablar un poquito de esto. Yo sé que nosotros no hablamos de impurezas y limpieza, pero vamos a pensar en esto. Usted viene a participar de la cena del Señor y usted está en pecado peleando con un hermano o con una hermana.
Pregunta. ¿Debería usted participar de la cena del Señor estando en pelea con un hermano o con una hermana? Vamos a ver, vamos a pensar, a analizar. ¿Qué dice la Biblia de eso? Si cuando tú vienes a traer tu ofrenda, estando allí en el altar, tú te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice el Señor, deja ahí tu ofrenda y vete y reconcíliate con tu hermano y después ven y trae tu ofrenda. ¿Cómo puedes tú comer este sacrificio de paz? ¿Quién es nuestro sacrificio de paz? ¿Quién para nosotros viene a hacer ese sacrificio de paz? Jesús. Jesús. Jesús es ese sacrificio de paz para nosotros. Él dice que él vino a traer la paz entre dos pueblos, vino a traer la paz entre nosotros y Dios. Y él se sacrificó para traer esa reconciliación con Dios y nosotros. Y pregunto, si tú vienes y participas de esa paz, porque cuando participamos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice que estamos participando de Cristo. Tú vienes a participar y tú estás inmunda. ¿Estás tú inmunda mientras estás peleando con tu hermana? ¿Estás inmunda cuando estás peleando con tu esposo? ¿Estás inmunda? Yo entiendo que sí, que estás inmunda, no estás limpia, estás en pecado, estás en enemistad, contienda, pelea, cosa que el Señor te dice que quite de ti. El Señor dice, quita de vosotros toda ira, contienda, pelea, maledicencia, quita todo eso. No, pero yo estoy airada, estoy enojada con mi hermano, estoy enojada con mi hermana, estoy enojada con mi esposo. La lista es innumerable. Estoy enojada con el perro, con el gato, con quien sea que tú estés enojada. Y llega a comer de ese sacrificio de paz. Vamos a analizarnos, hermana. ¿Cuántas veces yo he comido el sacrificio de paz estando en pecado? En el Antiguo Testamento esa persona era cortada de entre el pueblo. ¿Cómo puedo yo valorar el sacrificio de Cristo si estoy en pecado participando de la cena del Señor? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo que dice Hebreo? Dice, pisoteamos la sangre de Cristo. Dice Hebreo capítulo 6. Vamos a leerlo un momento porque Hebreo capítulo 6. Yo entiendo que sí. Sí. Mira aquí. 4. Porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, estamos en la cosa del Señor, somos partícipes del Espíritu Santo, gustamos de la buena palabra de Dios, estamos aquí gozándonos y de los poderes del siglo venidero, pero recaemos otra vez en las peleas, la contienda, la ira, volvemos a caer otra vez. Dice que va a ser difícil que seamos, porque es imposible que seamos renovados para arrepentimiento si nosotros no nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, si no confesamos, pues ¿cómo vamos a recibir perdón? Si ni siquiera confesamos que estamos mal. ¿Cómo vamos a recibir ese perdón? Eso va a ser imposible. Va a ser posible cuando confesamos y nos arrepentimos. Pero mientras nosotros no hagamos eso, va a ser imposible, dice aquí el Señor, que nosotros no nos renovemos para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo estamos exponiendo al vituperio. Lo estamos crucificando de nuevo. Y creo que el verso... Mira, Sí, mira el 10 que puse en el chat. el capítulo 10. Hebreos 10. Doris, ve hablando en lo que yo busco el chat. 10:29, 10:29. Amén. En Esa, Hebreos, esa misma es la que estoy buscando. Gracias. en primera Corintios 11:28 habla de que nos examinemos a nosotros mismos al tomar el pan, la copa. Creo que de eso tú estás hablando. Amén. Y ese es el análisis que queremos hacer. Y no solamente esperar a la hora de la cena, sino cada día, Vamos a analizarnos, vamos a ver dónde yo estoy. Yo no puedo esperar a la cena para decir, ay, yo peleé con Dori y Dori está por allá y yo aquí en medio de la cena. Ay, ¿y qué hago ahora? Y me recordé, ay, mira, hermana, vive reconciliada cada día. Busca reconciliarte con tu hermano, busca estar bien con Dios. Hebreos 10:29 y luego vamos a leer la escritura que trajo Doris. ¿Cuánto mayor castigo piensa que va a merecer el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado, del pacto, en la cual fue santificado, y ser en afrenta al Espíritu de la gracia?
¿Cuánto mayor condenación tú crees que vamos a tener, mayor castigo? Cuando nosotros menospreciamos ese sacrificio de paz que hizo nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Maribel, en lo que busca la escritura de Doris. No, cuando la busqué por lo que mencionaste, pero ahora que la leo está impresionante porque dice que no solamente menospreciamos y tomamos por inmunda la sangre del pacto, sino que ultrajamos al Espíritu de gracia. Eso está tremendo. O sea, es súper importante, súper delicado y muchas veces nos falta esa reverencia que hemos hablado tantas veces. Nos falta, somos culpables de eso. Y el Señor busca esa santidad, esa común unión con nosotras todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, está impresionante esto. Gracias, Wanda. Gracias, gracias. Y la verdad es que nosotros menospreciamos mucho ese sacrificio de paz, hermana. De verdad que menospreciamos. Caemos y llegamos a ser culpables de ese sacrificio. Primera de Corintios 11, que trajo Doris, que nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? Para no comer de la mesa del Señor indignamente, para no ser hallado culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice el verso 27, que no seamos hallados culpables porque no nos examinamos. Dice, por tanto, para que no seamos hallados culpables, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébense, vamos a examinarnos a nosotros mismos para que podamos comer así del pan y beber de la copa. Y cuando comemos ese pan, es de ese sacrificio de paz que estamos hablando, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sacrificio de paz, hermanos. Cuando nosotros comemos ese pan, estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Y dice él, pruébense antes de comer, para que no seamos hallados culpables. Porque dice el verso 29, porque si comemos y bebemos indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermana, nosotras mismas nos estamos condenando, estamos recibiendo juicio nosotras mismas por no discernir, por no decir, Señor, yo estoy mal, tengo que arrepentirme, tengo que reconciliarme con mi hermano, con mi hermana. Señores, este libro de Levítico no está escrito aquí de decoración. Yo sé que mucha gente no le llama la atención leer el Antiguo Testamento, pero toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios nos va a redarguir, nos va a instruir para que estemos preparados para toda buena obra. La idea es que estemos preparadas, que cuando venga el Señor no nos encuentren, ay, pero Señor, yo he venido todo el tiempo a tu iglesia. Y el Señor diga, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. ¿Ustedes creen que eso no va a veces citan este versículo y piensan que eso no va a pasar con otra iglesia? Hermano, eso va a pasar dentro de la iglesia de Cristo. No con otras iglesias, esto va a pasar con los de adentro. A nosotros es que nos va a decir el Señor, apartado de mí, no te conozco. Porque sabiendo las escrituras la hemos ignorado, porque no buscamos la voluntad de Dios. Y seguimos en nuestra propia mente creyendo que estamos bien delante de Dios porque vamos los domingos a la iglesia. ¿Qué error pensar eso? Qué error pensar que si yo voy los domingos a la iglesia, yo estoy bien con Dios. Cuando no se da cuenta que el Señor está buscando mi corazón, no el domingo por 1 hora y media. Eso es todo lo que le damos, no es más de ahí. Pero creemos que ya estoy bien con el Señor porque yo fui el domingo a la iglesia. Cuidado, hermano, que no nos engañemos a nosotros mismos. La palabra de Dios está para exhortarnos, para animarnos y para que veamos su palabra y digamos, Señor, tú tienes razón, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Señor, tú tienes toda la razón. Lo que tú me estás diciendo es verdad y yo creo en tu verdad, creo en tu palabra, creo en ti. Y lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, hermana, es lo mismo para nosotras. No hay diferencia. El Señor es el mismo, Él no cambia. Entonces luego en el 21, ahora no habla de que si la persona tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o de animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne en sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Así que tú tienes que estar pendiente a tu purificación. Vamos ahora a hablar de esto un poquito, hermana. Yo tengo que estar pendiente de mi santidad, ¿ok? Nadie más puede estar pendiente de mi santidad. ¿Ustedes sabían eso? Soy yo, que tengo que asegurarme que cuando yo voy a participar de ese sacrificio de paz, yo no esté inmunda.
que yo no esté contaminada con la ira, con el enojo. Hermana, yo voy a confesarle aquí a ustedes que yo muchas veces no he participado de la cena del Señor porque he estado controlada por la ira. Cuando yo estoy enojada, no participo de la cena del Señor. Tengo terror, horror a atreverme a participar de la cena cuando yo sé que yo estoy molesta. No puedo cantarle al Señor cuando yo estoy enojada, cuando estoy airada. Yo no me atrevo a alabar al Señor. No me atrevo, hermanas. Tengo terror porque pienso que yo no puedo traer alabanza y hacer creer que estoy en gozo cuando estoy dentro de mí con ira y enojo. Y creo fielmente en ir, reunirme con la persona y reconciliarme y pedir perdón y perdonar. Y seguir para adelante entonces con mi relación con el Señor. Porque de nada me sirve estar en la iglesia, decir que estoy buscando de Dios y estar en enemistad con mi hermano. Ustedes conocen ya esa escritura, ¿verdad? ¿Quién puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, ¿verdad? Y está peleando con su hermano a quien ha visto. Pero dice, ay, yo amo a Dios. Pero está en pelea con su hermano. Ese no es el sacrificio de paz que el Señor está buscando, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, dice Romanos capítulo 12, verso 18. En cuanto a ti se te haga posible estar en paz con algunas personas que me caen bien, eso es bien fácil, hermana. Estar en paz con Dori para mí es bien fácil. Dori y yo nunca nos hemos jalado los greñas, nunca. Es bien fácil estar en paz entre nosotras. Aunque ella me tuviera miedo alguna vez, ella no me tiene miedo. Pero con todo eso buscaba la paz. Pero hermana, ¿cómo yo participo en la cena del Señor cuando yo no estoy en paz con todos los hombres, con todo el mundo? Hermana, nosotros necesitamos entender esto, porque esto es algo que tiene que ver con nuestra salvación. Es algo que tiene que ver con la venida del Señor cuando Él venga, porque cuando yo participo en la cena, yo estoy anunciando esto, ¿verdad? Hasta que Él venga. ¿Cómo yo puedo estar pensando en la venida del Señor y estoy matándome con la prima? ¿Sabes? Esto no hace sentido. Yo tengo que preocuparme por mi salvación. Y Levítico me está llevando a esto. Leer este libro de Levítico me está poniendo a pensar, ¿dónde está mi santidad? ¿Es mi santidad una apariencia en la pantalla delante de la gente? ¿O es mi santidad realmente una relación santa con Dios? ¿Una relación santa con el pueblo de Dios? ¿Una relación santa aún con mi familia que no son cristianos? ¿Una relación santa con mi compañero de trabajo? Donde yo soy la que soy santa. Recuérdense, nosotros somos los que somos santos. El otro puede estar en lo que sea, pero yo soy santa. Y los que están alrededor mío van a ver esa santidad. Porque estoy viviendo en paz con todo el que me rodea. Habló más Jehová a Moisés, en el verso 22, diciéndole, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Y cuando hablamos de cualquier otro uso, ustedes saben que las grasas se usan para ciertas cosas, ¿verdad? Pero no podía ser para comer, se usaba para vela, para alumbrar, ¿verdad? Las grasas se usaban para alumbrar, la grosura, está hablando de esas grasas, se usaban para alumbrar, se usaban para suavizar alguna herramienta, se usaban para diferentes cosas, pero no podía ser para comer. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, de la cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Hablando de esto que se trae como ofrenda, esa ofrenda tenía que quemarse completamente. Dice que la persona que comiere de esa ofrenda que era para quemar delante de Dios y se la comían, esa persona sería cortada de entre su pueblo. Wow. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de las bestias. Y esto es un tema que ya ustedes todas conocen, muy extenso, de no comer la sangre, porque en ella está la vida. También el Señor no habla. Me gustaría leer Efesios 3, antes de continuar con la sangre, antes de ir al 26, hablando de la paz.
Me gustaría leer Efesios, déjame buscarlo, Efesios 4, verso 3 y 4. Voy a leer el verso 3 y luego voy a ir arriba al verso 2, ¿ok? Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y digo, ¿cómo yo puedo ser solícita? ¿Cómo yo puedo preocuparme? Literalmente eso es lo que quiere decir solícito. Tienes que preocuparte por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo hago esto? Como dice el verso 2, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso, hermana, yo puedo dar fe de cómo las hermanas me han soportado a mí con paciencia y con amor. Porque yo no soy fácil de soportar, pero las hermanas me han soportado. Y ese amor que ellas han tenido conmigo, esa paciencia que han tenido conmigo, esa mansedumbre, esa humildad, mira, ha mantenido la paz. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando yo busco la mansedumbre, cuando yo tengo paciencia con esas personas difíciles de soportar, cuando yo tengo amor con ellos, cuando yo tengo humildad con ellos, cuando yo los soporto, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar trabajando en esa unidad del espíritu, en ese vínculo de la paz. Voy a estar trabajando en eso constantemente, esforzándome para que eso sea posible, ¿verdad? Haciéndolo todo lo que dependa de mí, como dice Romanos, ya lo leí, lo mencioné ahorita, Romanos 12, 18, ¿verdad? Que en cuanto dependa de mí, estar en paz con todos los hombres. Entonces, ahora continuando con el verso donde nos habla de aquí, de la sangre. No comerás la sangre. Desde el Antiguo Testamento, el Señor no ha venido hablando de no comer la sangre, del verso 27 en adelante, de cómo en la sangre está la vida, ¿verdad? Es lo primero que vamos a ver. En la sangre está la vida. Estamos viendo que es un mandamiento, no solamente para el Antiguo Testamento, sino también para nosotros, porque el Señor no ha cambiado, ¿verdad? Levítico 17, no hemos llegado allá, habla que en la sangre está la vida. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vamos a ir a Hechos, donde habla de no comer sangre, no comer ahogado, no comer y no participar de lo que es sacrificado a los ídolos. Hechos, capítulo 15. Vamos a leer. Esto es literalmente una carta que se le manda a las iglesias gentiles. Se le prepara esta carta a las iglesias gentiles y las instrucciones básicas que le dan. Recuerden, nosotros somos parte de las iglesias gentiles, ¿ok? Y las instrucciones básicas que le dan es que a todos los que se conviertan, voy a leer del 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Ok? Levítico 17:11 habla que en la sangre está la vida. Pero aquí hay un simple mandamiento: absténganse, no coman estas cosas. No coman cosas contaminadas de los ídolos, no coman cosas. Y la fornicación se mete aquí porque cuando se hacía adoración a los ídolos falsos, el ritual incluía fornicación. El ritual incluía esas cosas. Por eso también nos manda apartarnos de eso, de no comer ahogado y de no comer sangre, porque en ella está la vida. ¿Okay? Entonces, le dice Dios a Moisés: cualquier persona que comiere de alguna sangre, tal persona será cortada de entre su pueblo.
Yo no sé si usted se da cuenta, hermana, cómo esto era, y yo creo que aún es algo importante para Dios. Porque si no hubiese sido importante, no lo pone en el Nuevo Testamento. ¿Lo ven? Lo hubiese dejado allá. Hay muchas cosas que quedaron allá en el Antiguo Testamento que era solamente para el pueblo de Israel y no era para la iglesia. Sin embargo, hoy estamos viendo aquí estas cosas que eran para Israel y que también son para la iglesia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean al ustedes leer el libro de Levítico, cómo el Señor está hablándole al sacerdocio israelita, igual que al sacerdocio, bueno, en mi entendimiento de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio que nosotros seguimos. Entonces habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Está dando una instrucción adicional en cuanto a qué parte de esa carne iba a ser comida para Aarón y sus hijos y qué parte iba a ser para ser quemada. Entonces dice que el pecho sería de Aarón y de sus hijos. Y estamos hablando del sumo sacerdote. Ya esta parte no es del sacerdote que está haciendo el sacrificio. Esta es específicamente el sacrificio de paz a Jehová, de ese sacrificio específico que está hablando. Entonces dice, daré al sacerdote esa ofrenda elevada, la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. Esto era lo que iba a dar al sacerdote, ese pecho y la espaldilla derecha. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Ahora, ¿por qué traigo, voy a traer en este versículo Primera de Samuel? No lo voy a traer, pero lo voy a mencionar. O sea, no lo vamos a leer, pero si usted quiere leerlo, puede leerlo allá. En Primera de Samuel vemos que los hijos de Elí, es decir, los hijos del sumo sacerdote. Elí era el sumo sacerdote. Y los hijos de Elí, cuando iban a donde las mujeres que estaban cocinando, una es que se acostaban con las mujeres que estaban cuidando a la puerta. Ok, eso era una de las cosas que era fornicación. Y la otra era que ellos iban y metían el garfio para coger las mejores carnes, no la que le tocara. Aquí dice que le tocaba la espaldilla. La espaldilla tiene que ver con espalda, tiene que ver con huesos. No es la mejor carne. Desen cuenta, bueno, hay gente que le gustan los huesos, o sea, la costilla, a mí me encanta la costilla, pero tiene menos carne. Y dice que ellos metían el garfio en la olla que estaba hirviendo la carne y ellos trataban de coger la mejor carne para ellos porque ellos eran hijos del sumo sacerdote. Esas no eran las instrucciones que Dios había dado. Se supone que cuando eran ofrenda de sacrificio de paz, específicamente le iba a tocar al sacerdote que hiciera la ofrenda, a ese era que le iba a tocar la espaldilla derecha como porción suya. Si no, el pecho era lo que le iba a tocar al sumo sacerdote. Cuando se menciona Aarón, eso es algo que leamos, que entendamos esto. Está hablando del sumo sacerdote. Más adelante, esta ley se va a seguir cumpliendo. Aarón ya no va a estar vivo. No van a coger, le va a llevar esa carne a Aarón, que está muerto y enterrado. Cuando habla de Aarón, está hablando del sumo sacerdote y sus hijos. Los hijos del sumo sacerdote venían a ser sacerdote, no sumo sacerdote. Entonces, vean la diferencia. Había unas cosas que eran para el sumo sacerdote, pero cuando lo mencionan Aarón. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe cuál va a ser el siguiente sumo sacerdote. Entonces, por eso se menciona, va a ser para Aarón, pero más adelante eso va a ser para el sumo sacerdote, sea quien sea el sumo sacerdote que toque en ese momento. En este momento, obviamente, le va a tocar a Aarón, pero cuando ya Aarón fallece, obviamente ya le va a tocar al próximo sumo sacerdote. Entonces, el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Y esto hablando específicamente, el sacerdote del hijo del sumo sacerdote que venga a participar en ese momento de ese sacrificio. Dice, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta que no es solamente para Aarón? Porque cuando Aarón se muera, entonces, ¿qué va a pasar? Dice que es algo perpetuo, entonces le va a tocar siempre al sumo sacerdote. Esta es la porción de Aarón
y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdote de Jehová. Y por eso era que los hijos de Elí se agarraban de ir a coger la mejor parte, porque había unas porciones que le tocaba al sumo sacerdote y a sus hijos. Y ellos, como hijos del sumo sacerdote, querían aprovecharse de eso, iban y hacían lo que les daba la gana. Y por eso, obviamente, pues fallecieron aquel día los tres, a Elí y sus dos hijos. Y dice, consagrado para ser sacerdote de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen. Es una orden de Dios. Desde el día en que los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Se dan cuenta que cada sumo sacerdote que suba a ese puesto, sus hijos van a tener esta porción de parte de Dios. Era algo muy especial, pero sabemos que estos hijos de Elí menospreciaron esa porción especial que ellos tenían y querían hacer lo que les diera la gana. Ahora, en el verso 37, ya estamos terminando, tenemos aquí diferentes tipos de holocausto que hemos estado viendo, que hemos estudiando, diferentes tipos de sacrificios. Tenemos la ley del holocausto, tenemos la ley de la ofrenda, la del sacrificio del pecado, el sacrificio por la culpa, las consagraciones, que son las consagraciones para ser sacerdote y todo eso, eso era un sacrificio específico también, y el sacrificio de paz que acabamos de ver hoy. Y dentro del sacrificio de paz, pues tenemos el sacrificio de acción de gracia y tenemos también el sacrificio voluntario. Pero esos son como que subdivisiones. Y dentro del pecado, pues tenemos el sacrificio por la culpa, que es cuando hiciste algo sin saber que lo estabas haciendo. Así que viendo todo, se lo puse en diferentes colores para que sea fácil identificarlos. Todo esto ya lo hemos estudiado en esta clase. Entonces, esta es la ley, está diciendo, esta es la ley de estas cosas que hemos visto, literalmente un resumen, hemos visto todas estas leyes, lo cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Literalmente estamos leyendo lo que el Señor mandó allá en el Sinaí. Recuerden que ahora mismo, cuando el Señor vaya a dar nuevas leyes, la va a estar dando desde el tabernáculo, porque ya se levantó el tabernáculo. Sin embargo, están literalmente leyendo, estamos leyendo las cosas que mandó Dios cuando estaba allá en el Sinaí a Moisés. Y nos está aclarando aquí para que sepamos que esto no son unas leyes nuevas que se están dando en el tabernáculo, sino que todas estas leyes fueron dadas durante aquellos 40 días que estuvo Moisés escribiendo allá arriba. Recuerden que cuando él bajó, rompió y luego volvió otra vez a subir. Eso lo vimos, ¿verdad? Tuvo que volver a estar otra vez 40 días y esta vez Moisés era el que estaba escribiendo. Antes fue Dios que estaba escribiendo y luego vimos que Moisés estaba escribiendo. Bueno, hasta aquí llegamos, hermana. Dios les bendiga. Espero que este tiempo que hemos estado viendo este capítulo de hoy nos anime a examinarnos a nosotras mismas, a que nosotros aprendamos a valorar la sangre de Cristo, el sacrificio que lo hizo por nosotros, que participemos de la cena del Señor de una manera digna delante de Dios y que no menospreciemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tampoco menospreciemos su palabra, hermana. Y vuelvo a repetir, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para guiar en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Oremos, hermanas. María, ¿puede orar para que terminemos, por favor? Seguro. Amantísimo Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por todas y cada una de tus bendiciones, Señor, que son muchas, Señor, que no merecemos, Señor. Gracias, Señor, porque estás pendiente de nosotros, porque tú eres fiel, tú cumples tus promesas, tú cumples tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotras sí fallamos, Señor. Fallamos a tus mandamientos, a tus estatutos, Señor. No cumplimos lo que prometemos, Señor, y vivimos en la carne, somos pecadoras, Señor. Y no nos estamos justificando, Señor. Estamos ante ti pidiéndote que nos perdones y que nos ayudes, que nos renueves, Señor, y que abra nuestros ojos, nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos darnos cuenta cuando fallamos, cuando hacemos las cosas mal, Señor. Para ir donde ti, Señor, para presentarnos ante ti, Señor, para
que tú nos limpies, nos restaures y nos sanes, Señor. Gracias por esta clase que trajo hoy Wanda, que nos habla y nos muestra cómo debemos conducirnos, Señor, eh, los santificados que tenemos que estar ante tus ojos, Señor, y cómo con cosas tan simples, Señor, te fallamos, con cosas del diario vivir, cosas de todos los días, cosas de nuestra carne. Te fallamos, Señor, y hoy hemos visto, Señor, que no es solo cumplir, ir a los domingos, sentarnos, participar de la cena, estar allí en el servicio de adoración, Señor. Eso no es todo, Señor. Tenemos que todos los días de nuestra vida, Señor, santificarnos y estar ante ti, Señor, buscando, Señor, haciendo, eh, quitándonos a nosotras mismas, Señor, sacrificándonos, cargando nuestra cruz, Señor, y haciendo las cosas que son de tu agrado, las que tú quieres que hagamos, Señor. Nuevamente, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y has prometido estar con nosotras cada día de nuestra vida, y así será, Señor, y sabemos que tú nos guías, que tú nos ayudas, que tú nos restauras, Señor, y que tú nos limpias, Señor. Y te damos gracias, Señor, por eso, porque si no fuera por tu gracia, Señor, ¿qué sería de cada una de nosotras? Te agradecemos tu inmenso amor, tu misericordia, tu paciencia con cada una de nosotras, y te pedimos, Señor, humildemente que nos guíes y no nos sueltes de tu mano, Señor, y permítenos siempre, siempre, Señor, estar en tus caminos, no mirar atrás y no volver atrás nunca, Señor. Gracias, Señor, por cada bendición, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Eh, no vi todas las peticiones en el chat, pero te quiero poner en tus manos, Señor, a Samaria. Ella pidió las oraciones porque tiene bronquitis, y vi de una hermana en el chat que está pidiendo por su hija. No recuerdo exactamente qué, por qué es la petición, Señor, pero tú sí la conoces, tú sabes, Señor. Y la queremos también poner en tus manos, Señor, y junto con cualquier otra necesidad, cualquier otra enfermedad que tengan aquí las hermanas, cualquier petición que está en nuestros corazones, Señor. Tú las conoces todas, Señor, y las queremos dejar en tus manos, Señor, porque sabemos que tú eres el único que puede, Señor. Gracias por esta hermosa noche, Señor, por el día de hoy. Y ya pronto nos vamos a despedir de aquí, de esta plataforma, Señor, pero sabemos que quedamos en tu presencia, Señor. Bendice nuestros sueños, Señor, y que podamos tener un buen descanso, Señor. Gracias, Señor, por todo, y estas cosas te las pedimos en el dulce y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.